Hola, en este video vamos a ver la introducción al conversor análogo digital, un módulo encontrado frecuentemente en microcontroladores de diferentes fabricantes y arquitecturas. Pero ¿para qué es el conversor ADC? Conversor del mundo análogo al mundo digital. El mundo que nos rodea, donde nosotros percibimos diferentes variables físicas como lo es presión, temperatura, pH, aceleración y muchas más variables físicas, es análogo, es continuo en tiempo, es de valores infinitos entre cada una de estas variables físicas. Pero los procesadores que tenemos para poder realizar tareas de baja, media y alta complejidad en la gran mayoría de los casos son digitales, microcontroladores, computadores, DSPs o PLCs. Por lo tanto, la primera necesidad que se ve si se quiere que estos procesadores puedan entender esta información, se va a requerir hacer una conversión del mundo análogo al mundo digital. De aquí radica la utilidad de tener un conversor ADC. En algunos otros casos se quiere hacer esta comunicación en el sentido inverso, poder controlar este mundo que rodea al dispositivo digital por medio de una conversión de digital a análogo. Aquí podemos ver una señal análoga, una señal sinusoide, variando de entre -1 y 1 con cierto periodo, cierta duración, y como se vio la importancia de poder pasar al mundo digital, por ejemplo, un microcontrolador lo puede entender, entonces se requieren tomar muestras, se van a tomar puntos de información en ciertos instantes de tiempo con la información de esta señal. A esto se le conoce como muestrear o discretizar, obteniendo algo parecido al siguiente. Aquí podemos ver los puntos que están equidistantes en tiempo, cada uno está tomado a una cierta distancia de tiempo siempre constante, y acá si nosotros observamos bien los puntos de entrada no parece una señal seno tal cual como está acá. Solo si nosotros graficamos o interpolamos líneas rectas entre cada uno de esos puntos, podemos decir con total confianza que es la señal de entrada sinusoide. Pero estas líneas se ve que no es el comportamiento curvo como tal de que se tenía de esta señal. Por lo tanto, hay ciertas consecuencias que se tienen de pasar de este mundo, el análogo, a este mundo, el digital. Las cuales son ventajas, aparte de la que ya se nombró, de poder trabajar con los procesadores digitales, ya tener esta información útil para los procesadores, se gana mayor inmunidad al ruido. En el mundo digital es menos propenso que haya perturbaciones por elementos externos que hagan variar los valores de esa señal. Y además algo muy importante es que se pueden guardar los datos. Ya tenemos el concepto de memoria, ya sea en RAM o ROM, pero se pueden grabar para posteriores análisis, para posteriores reproducciones de esta señal ya en el mundo digital. Pero se tienen algunas desventajas cuando se pasa al mundo digital, donde el proceso no es reversible, ya que hay pasar al mundo digital significa solo tomar una poca información, solo unos pequeños datos. ¿Qué pasa con la información en medio de estos datos? Se pierde. Entonces esta es una desventaja, haciendo que el proceso no sea reversible y también se nomenclatura como un proceso no lineal. Cuando se toman muestras, estas muestras se busca que sean equidistantes, que los datos estén distanciados en tiempo entre cada uno de ellos a una misma distancia, a un mismo tiempo. A esto se le conoce como periodo de muestreo, ya que se mantiene de forma periódica. Entonces hablamos de periodo de muestreo, y debido a la dualidad tiempo-frecuencia podemos obtener una frecuencia de muestreo. Parte importante para saber entender o usar un conversor ADC es qué frecuencia de muestreo o periodo de muestreo se debe seleccionar o escoger para determinada señal. Hay un principio físico, conocido como el teorema del muestreo de Shannon-Nyquist, que da una idea inicial, es la base para escoger esta frecuencia de muestreo.
El teorema del muestreo de Shannon-Nyquist dice que si se tiene una señal, por ejemplo esta señal en azul, con un periodo dado indicado acá y obviamente una frecuencia que se puede obtener muy fácilmente, el teorema dice que se debe muestrear a lo mínimo como valor extremo hacia abajo 2 veces la frecuencia de fuerza. La frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia de la señal análoga que se percibe ahí, indicando que se deben tomar mínimo 2 muestras por periodo. Mientras la señal, este es su periodo, este es un ciclo de ella, en ese ciclo se deben tomar 2 puntos de información. O sea que obtenemos en este periodo unos puntos y en periodos posteriores obtendremos otros 2 puntos. Esto es lo que define el teorema del muestreo de Shannon-Nyquist. Este es un principio físico de partida, el cual nos puede dar criterios diferentes para la selección de esta frecuencia. El primer criterio es utilizar estrictamente el teorema del muestreo de Shannon-Nyquist. Aquí, como se perciben de la gráfica anterior, entonces esta señal azul, que representa una señal análoga continua en tiempo, se le va a tomar en el periodo solo 2 muestras para hacer que la frecuencia de muestreo sea apenas el doble. Si queremos reconstruir con los datos digitales, tratar de reconstruir la señal que fue llevada al mundo digital, se verá que se obtiene una señal triangular que no corresponde a la señal sinusoide original. Pero si se analiza el periodo y la frecuencia de esa señal triangular, coinciden con el periodo y la frecuencia de la señal continua en tiempo. Por lo tanto, este es el valor mínimo para poder que en términos de frecuencia coincida la frecuencia obtenida en el mundo digital con la frecuencia de la señal análoga de entrada. Pero a veces no basta con solo detectar la frecuencia. Un criterio que también es muy frecuentemente utilizado es el de muestrear 5 veces la frecuencia de la señal análoga, lo que corresponde que en un periodo de la señal análoga se tomen 5 muestras, como se ven acá: 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que empezaría un siguiente periodo y vendrían otras 5 muestras. Esto es un criterio muy utilizado que ya se explicará en qué aplicación. Un criterio adicional un poco más riguroso habla de tomar 7 muestras por cada periodo de la señal análoga, o sea, que la frecuencia de muestreo sea 7 veces la frecuencia de la señal análoga que se desea registrar. Y finalmente, el criterio más riguroso normalmente utilizado es el de mostrar a 10 veces la frecuencia de la señal análoga, dando a ver que la señal en rojo ya es muy cercana, aunque le falta mucho para hacer una copia idéntica de la señal análoga, la cual no podría ser porque acercar esos datos del muestreo más cercanos el uno a otro se acercaría al mundo análogo, haciendo que haya muchas complicaciones y gastos de máquina que no son necesarios en el mundo digital. Vemos que la señal en rojo ya se acerca bastante a la señal en azul. Resumiendo estos criterios, como lo vemos acá, en términos de cuántas veces debe ser la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia, podemos saber aquí para qué aplicaciones. Siguiendo el criterio rigurosamente el teorema del muestreo de Shannon-Nyquist, puede ser para un frecuencímetro para detectar netamente la frecuencia. Si se requiere solo 5 veces, sería para graficar de una forma muy sencilla, sin mayores gastos computacionales, la forma de la señal. Es muy utilizada para osciloscopios, en aplicaciones portátiles, en aplicaciones genéricas para cualquier tipo de señal y inferir algo de la forma de esta señal. Ya cuando se habla de 7 veces se habla para sistemas de control que deben seguir muy fielmente el comportamiento de la señal análoga para la implementación de un control digital eficiente. Y finalmente, el de 10 veces es muy utilizado en medicina, donde pequeñas variaciones, por ejemplo en la señal eléctrica del corazón en un complejo QRS, es muy importante para el médico especialista que pueda diagnosticar ciertas patologías
en el registro de un paciente y pueda distinguir uno de otro un corazón totalmente sano de un corazón con cierta patología. Entonces deben tener cuidado en los detalles que da esta señal. Por eso este criterio es muy utilizado en este tipo de aplicación. Conversores ADC hay de muchos tipos, cómo se construyen, qué elementos, donde vamos a encontrar el más comúnmente encontrado en los microcontroladores es el tipo SAR, que se basa en el principio inverso de tener un conversor digital análogo allá adentro y hacer comparaciones por acercamientos al valor digital. El conversor tipo flash, que se basa en tener comparadores análogos, el cual es el más rápido pero es el más costoso de construir. El conversor de rampa, que se basa en temporizadores y tiempos de carga de condensadores. El conversor de doble rampa, que es más preciso, se basa también en temporizadores pero en descarga de condensador. Y el conversor sigma delta, que es el de mayor resolución que se puede obtener, que se basa en modulación y sobremuestreo. Hay ciertas características comunes a todos los tipos de conversores, como por ejemplo el valor mínimo y máximo en voltaje que se puede introducir al ADC, conocidos como referencia alta y baja. Y dados esas referencias altas y bajas, se define el rango, que corresponde cuánto es la diferencia en voltaje desde el valor mínimo al máximo que se puede introducir al conversor ADC. Ya cuando se consigue que el conversor ADC toma un valor análogo y finalmente tiene un valor digital, ese valor digital va a tener un conjunto de n bits, es una representación de n bits. Este n, ese número n de bits, se le conoce como resolución. Esa resolución permite saber cuántos valores diferentes se pueden obtener del conversor, dado 2 a la n, la potencia de 2, por eso porque es sistema binario, a la n, donde el mínimo valor que se puede obtener en esa representación digital es 0 y el máximo valor será 2 a la n menos 1, y se puede obtener la siguiente proporción, donde si el voltaje entra en la referencia baja, se obtiene una representación digital de 0, y si el voltaje entra en la referencia máxima, la representación digital obtenida corresponde a 2 a la n-1, el valor máximo, que en binario se vería como un conjunto n de 1. Si se pudiese tener una señal análoga que vaya incrementándose linealmente como tenemos esta señal en azul, la representación digital no va a tener ese mismo comportamiento, sino van a tener una forma de escalera, donde va a estar variando en pasos. A medida que vaya incrementando la señal azul, la representación digital la va a tratar de seguir, pero en pasos que corresponde a la naturaleza de las señales digitales. A este paso corresponde el mínimo cambio en el mundo análogo que genera un cambio en el mundo digital, se le conoce como paso de cuantización, donde el paso de cuantización depende del rango y depende de la resolución. Por ejemplo, aquí se tiene un valor, si las referencias máxima y mínima son de 5 y 0 voltios respectivamente y las resoluciones de 10 bits, el paso de cuantización será 4,96 milivoltios. Significa el voltaje mínimo que debe haber de cambio para que se obtenga un cambio en una unidad del voltaje del valor digital obtenido. A partir de todos los parámetros descritos se puede llegar a una ecuación que modele el comportamiento de una ADC. Esta ecuación se aplica para la mayoría de conversores, incluidos el tipo SAR, donde esta representación matemática que depende del voltaje entrada, el rango, la referencia baja y la resolución, se puede obtener el valor digitalmente obtenido. Aquí se da un pequeño ejemplo de si se introduce un voltaje de 1 voltio con los valores previamente dados, el valor digital dada esta ecuación será 204, o de esta forma en representación binaria. Los conversores ADC son muy rápidos, pero requieren unos tiempos para poder hacer su proceso, el cual uno es el tiempo de adquisición y otro es el tiempo de conversión,
donde el tiempo total que tarda la conversión corresponde a la suma de estos dos.